Bienvenidos a Hablemos Claro sobre Biblia, Mente y Familia. Hoy me acompañan dos damas especiales para este episodio, Glenis Enríquez y Leticia Encarnación, para tratar un tema, señores, que está explotando en las redes sociales, el tema de los Terians. Glenis, ¿te suena el término Quadrobics? Lo tuve que estudiar para estar aquí. En eso te pusiste al día. Claro que sí. Para nada. Ese no te suena. No, para nada. Pero hoy vamos a descubrir de qué van estos términos, qué tienen que ver con el fenómeno Terian. Así que si tú tienes alguna duda sobre este tema, eres padre, eres educador o sencillamente eres un joven que se siente falto de identidad, quédate con nosotros e invita a otros para que vean este episodio. Esto es Hablemos Claro. Bien, Glenis y Leticia, imagínense esta escena. Alguien tú llega a casa y te encuentra a tu niño con una máscara y dice: mami, yo soy un gatito. O tú, Leticia, llega a casa y te encuentra a una de tus hijas diciendo: mami, yo me siento que soy un perro, que soy un animal. ¿Cómo ustedes reaccionarían? Bueno, pastor, siéndole 100% honesta, lo primero que voy a hacer es llorar. Esa es mi primera vía. Luego voy a orar en segunda instancia. Okay. Pero de verdad, que este escenario, imaginándomelo en mi cabeza, es como si fuese una escena de terror de una película. Porque no cabe la idea de que mi hijo vaya como un gatito, como un perro, y que sea una realidad para su cerebro, que él es ese animal que él quiere representar. De verdad que esto es muy aterrador como madre. Es un tema que quizás a algunos no cause risa, pero como educador es un tema bastante delicado. Así es. Estamos viendo no solamente ya un grupo social de las redes sociales, sino que se está expandiendo en diferentes países. Ese tema de los Terian, o sea, es un tema muy delicado. Y como educadora, como madre, también me preocupa el tema. Así que a ti que estás ahí detrás de pantalla, puedes seguirnos, puedes quedarte conectado para enterarte de lo que está en las redes sociales. Uno en las redes sociales el tema de los Terians. Ya que hemos introducido de esta manera, tenemos que profundizar qué dice la ciencia, los diccionarios, hasta la misma red de lo que es un Terian. Usted nos puede ayudar en esos momentos. Mira, el término Terian, y para ustedes que están viéndolo allí, tiene una connotación muy interesante. De hecho, etimológicamente hablando, Terian es una combinación de dos términos griegos. El primero es terion, que tiene que ver con animal; el otro es anthropos, que tiene que ver con humano. Un Terian es una persona, por lo tanto, que es humano, pero se identifica como un animal o como un animal. Yo hablaba, Leticia, del término furry, que tú decías que no sabías. No, claro, yo estoy aquí, no conozco ese El furry también es una persona que se identifica con un animal, pero su interés es más estético. O sea, se enganchó en la comunidad, se enganchó en la chercha del momento, pero no necesariamente él cree que es un animal. El Terian sí, el Terian cree que su yo interior no es completamente humano, así que estamos hablando de un problema aparentemente de identidad. O sea, perdón, pastor. O sea, quiere decir que hay algunos que lo hacen porque se sienten animales y otros lo hacen por moda. Sí, por estar en la moda. Sí, de hecho hay tres connotaciones. Está el Terian, que es el que se identifica. Él entiende que su espíritu es un espíritu animal. Está el furry, que él se pone la máscara, la checha, pero realmente él es lo que está en checha, un interés más de comunidad, un interés estético. Y está el no thinking, que es el que realmente es el que está, digamos, peor, porque ese realmente sí cree que él no es humano, sino que él es un animal. Pastor, ahora bien, usted que es de la rama de la psicología y con la especialidad o el enfoque clínico, ¿usted cree que esta condición, este joven que presenta condiciones así de Terians, es porque tiene condiciones mentales, es una enfermedad o simplemente es algo que le salió del momento? No, realmente no está clasificado en el DSM-5 como un trastorno de salud mental. De hecho, ni en el DSM-4, porque aunque el término Terian no es nuevo, Glenis, es un asunto que data de los años 90. ¿Ustedes recuerdan? Sí, y quiero hacerle un paréntesis en estos momentos, y es que ciertamente desde los 90, que yo que soy del 92, tú eres de los 90 bajito. Exacto. Yo vengo escuchando de mi abuela que decía:
mira, fulanito se convierte en una gallina. Exacto. O fulanito se convierte en tal cosa. Entonces, este término, estas acciones, esta creencia del ser humano, ser un animal, no es de ahora. Tiene 30 y pico de años. El asunto tiene como 30, 32 años que está en el ambiente. Y de hecho, aunque las redes sociales han catapultado el concepto, porque ahora es más fácil, la gente tiene más acceso, pero sí existía. Ustedes recuerdan también, Leticia, antes que la gente hablaba de los vacá. Ay, sí. Sí, exacto. ¿Se acuerdan de los famosos vacá? Que la gente tenía un vacá en una finca, que era una persona que se transformaba, o un animal, era al contrario, un animal que se transformaba en un ser humano para confundir. Así que las raíces de... Y por eso es que la noche era tan tenebrosa. Sí. Cuidado si te sale el bacán. Claro. Así es. En ese caso, todos teníamos miedo de salir de noche, porque eso era algo cultural terrible. Ningún niño salía de noche, pero ahora ya no lo vemos como No, algo y estamos cultural. hablando de cultura dominicana. Pero Exacto. en el chamanismo, por ejemplo, en las tribus de América del Norte, existía el concepto del chamán. El chamán era el espíritu de un animal que se transmutaba en el brujo de la tribu. O sea, el brujo de la tribu, su espíritu animal era que lo guiaba y guiaba a la tribu. Eso en el área de Norteamérica, Siberia, y se creía que había una transmutación y que había poder, o animales de poder como el zorro, como el lobo, como el águila, que guiaban al ser humano. En términos clínicos, tú hablabas un poquito, Lenny, preguntabas sobre eso. En el término clínico, sí hay un asunto que se llama licantropía clínica. Eso está documentado en psiquiatría y ha habido casos muy raros donde hay individuos que se transforman físicamente de manera gradual en animales. Ustedes de hecho han visto, me imagino, muchos videos ahora en las redes de gente que, o algunos con IA, de hecho, algunos con IA para que no se confundan, pero hay mucha gente que se ha ido transformando, se ha hecho cirugía para parecerse a un animal. Eso sí es un caso ya psiquiátrico que se le llama licantropía clínica, pero no solamente eso, en la mitología, señores. Ustedes lo que nos están viendo, si tú por ejemplo ves en la cultura del antiguo Egipto, la mayoría de los dioses egipcios tenían una cabeza de animal. De hecho, para los que son bíblicos, ustedes recuerdan las plagas, cada una atacaba a un ídolo y cada uno de esos animales, las ranas, los mosquitos, aquellos representaban la cabeza de uno de los dioses egipcios. La diferencia hoy es que... Yo quisiera decirle la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Desde mi punto de vista es que comparativamente lo que fue en los 90 y lo que es ahora es que las redes sociales están activas, están ahí presentes, que todo el mundo, o vamos a decir casi todo el mundo tiene un teléfono con red al internet y ahí todo el mundo pone lo que cree y lo que piensa y ahí vemos muchas veces esta cultura, porque en los 90 no había tanto teléfono. No, así es. Lo veíamos el vacá del tal vecino. Era eventualmente un vecino, pero ahora agarramos el teléfono y lo vemos en la mayoría de los jóvenes. ¿Por qué? Porque está enlazado en el teléfono. Entonces, no es que ahora hay más casos y que ayer no hubo, sino que está la información. Eso es muy importante. La información está más palpable, tenemos más acceso a lo que son las informaciones y por eso lo vemos más. Eso te iba a decir, Lenis, que hay un tema muy delicado porque automáticamente tú abres tu celular y te sale ese tema. Todo el mundo quiere ser un animal, o todo el mundo tiene una máscara, o yo me considero un gato, o yo me considero un perro. O sea que nuestros jóvenes y niños tienen el acceso fácil a eso. No es algo de que lo podemos ocultar, o que mi hijo no se va a juntar con ese grupo de personas que hacen eso. Es que mi hijo tiene acceso a esto por medio de esto que yo le doy. Pero eso se va a dar siempre y cuando la identidad de ese niño no esté conectada al cielo, que se le olvide que fue hecho a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios, porque aunque tengamos el pecado, no podemos olvidar que nuestra semejanza es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando olvidamos esa esencia que todos tenemos, es que rápidamente vamos a buscar que nos parecemos al perro, al gato. Y obviamente, si utilizamos el teléfono, todos lo van a creer rápido, porque tienen mucho acceso. O sea, Lenny, que lo que estás diciendo es que hay una identidad autoasignada. Los chicos se autoasignan una identidad potenciada por la conectividad digital que tenemos hoy, de la que tú hablabas. Es lo que pienso. Y una descentralización del concepto bíblico de que somos hechos a imagen de Dios, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Yo quiero hacer una pregunta a Leticia, ella como educadora. ¿Qué tú has visto en la escuela actualmente
con este tema. ¿Qué está pasando con los muchachos? En las escuelas es un tema un poco delicado, porque es más como en el área de psicología, pero nosotros como maestros, o sea, yo como educadora, he podido vivir esa experiencia de niños que se creen que son animales, Ok. que adoptan esa conducta, pero en cierto caso, como decía Glenis, es un tema muy delicado, porque entiendo que se ha perdido el papel de los padres de enseñarle al niño cuál debe ser su conducta, qué cosas debe de corregirle o también formar su carácter. Porque recuerden que el niño no se rige por sí solo. Así es. El niño debe tener alguien que le ayude a educar en su carácter y en el desarrollo de su etapa de niñez. Porque un niño, ¿cómo va a saber que algo está mal si el padre o la madre no le corrige? Ok. O sea, el niño no puede crecer solo. O sea, tú estás diciendo que la identidad, el problema de la identidad comienza en el hogar. Exactamente. Es en la familia donde los niños van formando su autoconcepto de la identidad que tienen y que hay un descuido, lo que usted decía. Hay un descuido. Hay un descuido en los padres, en la formación de los hijos. De hecho, tú hablabas, Glenny, o preguntabas ahorita de si es un trastorno mental. Yo decía que no, pero debo añadir que sí hay algún indicativo patológico cuando el muchacho pasa de una divergencia de identidad a conductas inapropiadas, como no me quiero bañar, o sea, yo soy un perro y los perros no se bañan si no lo bañan, de hecho, o yo soy un animal y yo no quiero comer, o yo no hago tareas porque yo soy un cocodrilo, por así decirlo. Entonces, cuando ya se va saliendo de la conducta normal, estamos hablando de un indicativo patológico y hay que intervenir de manera profesional. Pero esas son alertas rojas. Claro que son Como padre, estos indicadores, si mi hijo comía y ya dejó de comer, si mi hijo se bañaba como normalmente se baña un ser humano y deja de bañarse, entonces como padre eso me debe crear una alerta y yo debo salir corriendo para donde su médico, yo debo salir corriendo para su especialista, porque como padre, como madre, yo debo estar pendiente a mi hijo, yo debo estar cuidando lo que él hace. Exacto. Porque todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver a un niño crecer, sabemos que ellos hacen específicamente las cosas que nosotros como padres le modelamos. Si nosotros oramos antes de comer, tenga por seguro que ese niño va a orar antes de comer. ¿Por qué? Porque su padre, su madre le ha enseñado a hacer eso. Entonces debemos tener mucha alerta, tenemos que tener mucho cuidado con lo que están haciendo nuestros hijos ahora. Había un anuncio de mis tiempos que decía: son las 10 de la noche. De mi tiempo no, más para allá. ¿Saben? Exacto. Sí, entonces significa que nosotros como padres tenemos una responsabilidad sumamente fuerte con nuestro Lo niño. grande de eso es que ese es tu tiempo. En el mío son las 9 de la noche. O sea, bajaba la hora. Las 10. No, pues entonces es que fue que me lo llevaron al mío. Te lo fueron subiendo. Exacto. Me fueron subiendo el horario. Sí, pero si volvemos al tema, nos damos cuenta que es la ausencia de los padres que está provocando esa conducta en esos niños, esa falta de identidad en los niños. Entonces, ¿por qué será que hoy en día el ser humano quiere cambiar su imagen? ¿Por qué será? Vamos a verlo desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica. Pero antes, yo quiero decirte a ti que te estás conectando ahora, que compartas este episodio con otros, que le dé like. Por favor, suscríbete al canal, que eso nos ayuda bastante. Y quédate con nosotros, que estamos hablando hoy con Glenis y con Leticia acerca del tema de los medians. Así es. Yo quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 7, verso 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, la parte importante, somos hechura suya, no de un lobo, no de un perro, no de un gato, sino hechura a semejanza e imagen de nuestro Padre Dios. Mira, la Biblia establece lo que yo llamo una jerarquía sagrada. Si tú vas a Génesis, tú lees a Génesis 1, capítulo 26. Leticia, por favor, lee Génesis 1, capítulo 26, versículo 26, versículo 27. El asunto central o el argumento central, Glenny, como tú decías, es que el ser humano no es un accidente biológico. Así. Tú que me estás viendo, tú no eres un accidente biológico, tú eres un propósito divino. Vamos a ver qué dice el texto. Así es, en Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen
imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Interesante lo que dice el texto. La palabra clave, amigos míos, es imagen de Dios. Imago Dei es un término teológico. Imago Dei, que es imagen de Dios. Noten que en el texto hay una jerarquía. El hombre fue creado para señorear sobre los animales. Dios establece No crees un animal, ¿verdad? no para creerse un animal. No. Ningún animal tiene la cualidad o las cualidades que Dios le dio al hombre. Cuando tú buscas, mi querido joven, tu identidad en un animal, estás intercambiando la gloria, el privilegio de ser como Dios para imitar a un animal. Te estás degradando. Génesis es muy claro. Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Otro texto. Eso no deja, Sí. disculpe, pastor, eso nos deja entender que nuestro cuerpo es un regalo. Así es. Pero un regalo no cualquiera, sino un gran regalo que Dios nos ha dado para disfrutar en estos días que nos da en esta tierra. Por eso disfrutemos este regalo. ¿Verdad que nos sentimos Claro que sí. contentos cuando alguien nos regala un Claro. teléfono, una camisa y lo queremos usar? Pues entonces vamos a usar ese cuerpo que Dios nos regaló, pero de la mejor manera, honrándolo. No queriéndolo parecer a nada, sino a Cristo Jesús. Así es. Entonces, hablando del tema de la identidad, Glenis, y usted como pastor, Fernando, ¿quiere decir que Satanás está distorsionando Tremenda. la identidad de nuestros jóvenes hoy en día? Tremenda pregunta, porque en las redes sociales la gente habla del tema de los Terian como algunos como un relajo, otros como una burla, otros han querido hacerle una patología, verlo como una patología, y se ha creado mucha controversia. Pero tú has tocado un tema importante, es el tema del papel de Satanás en el gran conflicto entre bien y el mal. Dijimos que Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza. A su imagen. ¿Quién estaría más interesado en desvirtuar eso que Satanás? Solo él. Solo él. De hecho, detrás de este tipo de movimiento que no es nuevo, ya vimos cómo el chamanismo allá en Norteamérica, ya vimos cómo en la cultura dominicana están esos elementos, y cómo ahora la conectividad digital ha disparado este asunto. Satanás está interesado obviamente en desvirtuar la imagen de Dios en el hombre. Eso no es nuevo, o sea, es un tema viejo, que incluso en la Biblia hay antecedentes de seres humanos que pasaron por experiencias donde se animalizaron. Uno de los casos es el rey Nabucodonosor. Aparece en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor pasó 7 años como si fuese una bestia del campo, comiendo como si fuese un buey. Es uno de los casos de licantropía que aparecen en la Biblia, aunque Leticia, eso fue el resultado de quitar a Dios del centro. Tú decías, mi cuerpo es un regalo, la identidad que tengo es un regalo. Cuando Dios hace al hombre, dice la Biblia que sopló en él aliento de vida. Esa palabra, Leticia, es la palabra hebrea nechamá, aliento de vida. Pero, nechamá. pastor, haciendo un Pero espérate, paréntesis ahí. ese nechamá que Dios le puso al hombre, aunque los animales respiran, no es el mismo aliento de vida. Es totalmente diferente, porque el nechamá que tiene el hombre, el aliento de vida, le da al ser humano una cualidad especial. Solo el ser humano tiene autoconciencia, solo el ser humano tiene moralidad, y solo el ser humano tiene capacidad de relacionarse con lo eterno, de relacionarse con Dios. Pero pastor, como decía, haciendo un paréntesis en esa parte, me sorprende porque en las redes sociales dicen que el primer Terrian fue Nabucodonosor. Sí. Se toman, o sea, cambian la versión bíblica para decirnos, porque para justificar que el primer Terrian fue Nabucodonosor. Pero ya se dijo que eso se dio porque Nabucodonosor se alejó, olvidó y cambió su visión de lo que era Cristo, de lo que es Dios. Entonces, ese es el secreto. Ahora, mira, Leticia, para responderte un poquito más, y tal vez a los amigos que están con esa misma, y que tú porque le están diciendo, ¿verdad? Le están diciendo, no, porque eso no es nada, miren la Biblia, porque la gente ahora utiliza la Biblia a su conveniencia. O sea, yo quiero justificar mi desvío de mi conducta, de la falseación de mi identidad, es decir, bueno, la Biblia dice, mira Nabucodonosor, o mira al hijo pródigo, que se quería comer los animales que comían los cerdos, se identificó, es un Terian, ¿verdad? Se identificó con la comida de los cerdos, pero él volvió en sí, y cuando volvió en sí recordó que él no era un animal,
animal. Pero ¿por qué? Si no quiero un Porque Dios. recordó a su creador. Entonces, Exacto. Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Hasta que no miró al cielo y reconoció la divinidad, Ahí está. no volvió. Felicito, le dice, excelente. Pero ahora yo quiero que tú leas otro texto para responder un poquito a lo que tú decías. Y amigos, de cómo Satanás a veces intenta pervertir la imagen de Dios en el ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25. De hecho, el apóstol Pablo predice que esto iba a ocurrir. Históricamente, señores, el ser humano busca su identidad en la creación, en la naturaleza, en animales, pero debería buscarla en el Creador. Por eso, la teriantropía es una forma moderna, acertadamente dicho por ti, es una forma moderna, Leticia, de desvío espiritual. Entonces, Romanos 1:23. 1:23. La palabra de Dios nos dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir amén? Amén. ¿Es verdad que sí? Y sigue diciendo: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Leticia, ¿por qué traemos este texto? ¿Y por qué, amigos, traemos este texto? Precisamente porque detrás de esa falsa identidad o de esa falta de identidad está Satanás. Noten que hace poco lo que estaba de boga ahora: yo no soy un hombre, soy una mujer. Así es. Yo no soy una mujer, yo soy un hombre. Pero ahora yo no soy un hombre o no soy un joven, yo soy un animal. Y todo eso está contemplado ahí en el texto que tú acabas de leer, cómo Satanás trata de desvirtuar la realidad y cómo el hombre, cuando se aparta de Dios, del centro, Brenes hizo énfasis en eso: cuando yo me aparto del centro, de la esencia, de lo que Dios hizo, entonces me convierto en un pseudo humano, por así decirlo, o me convierto en un pervertido, allá habla incluso de perversión sexual. Y quiero insistir, amigos, el único que fue hecho a imagen de Dios fue el hombre. Si usted lee Génesis, dice: y Dios hizo los animales terrestres según su especie, y hizo los animales de las aguas según su especie, pero el único que fue hecho a imagen de Dios fue el ser humano. Por eso, señores, la identidad es un regalo. Así es. Tú no puedes dejarte llevar por tus instintos. Tú eres creación divina y tu identidad debe nacer de una relación saludable con el Dios que te creó. Así es. Pastor, entonces, y Leticia, ya que hablamos sobre el concepto, la historia, la parte espiritual, la parte social y las redes sociales, yo creo que es el momento preciso para darle la parte práctica. ¿Qué hacer nosotros como padre, madre, tío, allegado a un niño, a un joven? ¿Para qué? Para que los mismos no se sientan mal. Claro. Porque hay que guardar la parte emocional de esos niños, aunque estén haciendo estas malas prácticas. Entonces vamos a comenzar con esa parte práctica. ¿Qué tal? Sí, vamos a hablar un poquito ahora de qué hacer y qué no hacer, porque usted se va a encontrar con un Terian ahorita. Así es. Claro, uno ha visto más en las redes, en Europa, hay casos extremos. Yo vi, por ejemplo, en un video uno que decía que era un cocodrilo, después vi otro aquí que decía que él es un Tyrannorex, y hay muchos videos. O una serpiente, Una serpiente, gente burlándose y demás. Padres que están en línea haciéndolo fácil. Tú eres un perro, pues tú vas a comer afuera como un perro. Pero fuera de eso, señores, fuera de toda esa connotación de burla y toda esa connotación de redes, hay una realidad. Hay una realidad, y es que nuestros muchachos están pasando por crisis de identidad. Ya sea porque, como decía Leticia, en la casa no hemos sido los mejores modelos, no hemos estado presentes, ya sea porque las mismas redes sociales, la sociedad
sociedad o por el componente bíblico teológico de que hay un enemigo que está tratando de Exacto. desviar la identidad humana. Hay una realidad. ¿Qué tú harías bien? ¿Qué tú haces correcto si te encuentras con un TERIA, Leticia? Bueno, es algo delicado. En mi parte no quisiera ni que me llegue esa parte, ¿verdad que sí? Se le pueda. Porque aunque uno se ría, Comienzan a- aunque uno se ría, es un tema muy delicado. Recordemos que hemos mencionado, la audiencia que nos escucha, que nuestros jóvenes están perdiendo su identidad, porque Satanás quiere desviar eso. Pero en mi caso, si usted como madre, como padre que está ahí, que nos escucha, ve que su niño, su niña, su joven, su adolescente está presentando ciertas dificultades o disociaciones con lo que es la realidad, busque ayuda. Ok. No tiene que esperar que la cosa se ponga peor, ¿verdad que no, Glenis? Así es. Sino busque la ayuda psicológica que necesita su niño, su niña, su adolescente en el momento indicado. Y como educadora hay un tema que falla, que cuando se llama a un padre porque un niño está presentando una conducta diferente, los padres lo que dicen, la maestra lo que tiene es el deseo de molestar. Sí, sí. Y no le dan el seguimiento adecuado que el niño necesita. Y por eso entonces se abandona el niño en ese aspecto, pero ese niño crece con ese vacío, crece con esa disociación, ¿verdad? De socializar con otros como Sí. una persona normal, y por eso es que adoptan toda esa moda que aparece en las redes Él encuentra sociales. un nicho y encuentra una manada en las redes Exacto. sociales y dice, tú perteneces aquí. Entonces se Exacto. mete en ese Exacto. reloj. Exacto. Y antes de usted hacer lo que se debe hacer, yo voy a decir el mío. Ok. El mío debe estar basado en la estructura, la disciplina y el orden. Eso me gusta mucho. Excelente. Porque Exacto. me gusta como que todo esté estructuralmente establecido. Exacto. Entonces, ponga reglas claras en la casa. Exacto. Establezcalo. La hora del celular, la hora de la tarea, la hora de los quehaceres de la casa. Ponga ese niño en disciplina. Es que dicen por ahí, mente ociosa, taller del diablo. Entonces, lamentablemente, debemos ocupar a nuestros niños bajo la disciplina y las reglas de la casa. Ok. Entonces, esto nos va a ayudar a tener un niño enfocado Exacto. y a no distraer su mente con cosas vanas como esta. Diga usted, pastor, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que si tú te encuentras con un Terian, tu papá o tu joven o tu mamá te encuentras con un Terian, no olvides la parte humana. O sea, realmente no te estás encontrando con un animal, te estás encontrando con un ser humano que tiene una distorsión en ese momento de la realidad. Entonces, hazle énfasis, ayúdale a entender, no, tú eres un ser humano, con capacidades que Dios te dio para razonar, con capacidades que Dios te dio para creer, con capacidades que Dios te dio para amar. Y entonces, atráelo de vuelta, conéctalo a tierra, ¿verdad? Una conexión a tierra, conéctalo a la realidad. Y tú decías algo muy bueno, Glenis, de poner límites claros, que la gente entienda cuáles son los límites claros. Y si de repente mi hijo es un lobo, ¿verdad? Dice, no, yo no voy a limpiar el cuarto. Ok, está bien, tú como lobo no lo vas a limpiar, pero como mi hijo, que eres humano, Exacto. sí lo vas a limpiar. Sí, pero pastor, Pero eso se da cuando usted tiene cercanía, o sea, tú tienes contacto directo con el joven. Pero si acaso usted no tiene contacto directo con ese joven, lo idóneo es que usted no lo mire así fijamente, porque esa persona también lo está Ok, yo estoy entrando ya en qué no debemos hacer. No, bueno, porque fue que vi la brecha como para decir eso que ustedes dicen, que le prestemos atención, que lo asesoremos. Entonces, hay una parte que si usted no tiene la forma de cómo entrar a ese niño, no llame la su atención, ¿sabes? No capte la atención suya para con él. ¿Por qué? Porque también cuando vemos personas discapacitadas, tendemos a ver cuál es el fallo que tiene esa persona. Pero no, debemos tratar de no fijarlo en esa persona así fijamente, porque esa gente está teniendo luchas Ok. hasta para salir a la calle. Entonces, volviendo al tema, es que si esos muchachos lo que están falta de atención, trate de no dársela. no solamente falta de atención, sino que hay reglas en la casa que el padre quizá no se la tiene clara y el muchacho no sabe. Entonces, si nosotros como padres no ponemos reglas claras, como el niño sabe que no está haciendo nada malo. Vamos a hablar de qué no hacer ahora. Hemos hablado de qué hacer. ¿Qué no hago si me encuentro con un Terian, si encuentro una situación en mi casa, como le decía usted al principio? ¿Qué no hago? Pues tú dices, no, si me encuentro yo que sí, pero sí. Ok, ya te lo encontré antes de hablarte. Ahora, ¿qué tú no debes hacer? Yo no le regalaría mi atención. Ok. Porque eso es lo que anda buscando. Entonces yo le voy a demostrar con no prestarle atención, ese es mi prejuicio, esa es mi forma de pensar,
que eso que tú estás haciendo no logra mi atención. Y va a tener que abandonarlo. Ok. A mí que no está bien si estás de acuerdo con Gladys, tú dices si estás de acuerdo o no con Gladys, o tú tienes otra, ¿verdad? Otra cosa que Otra opinión. Otra opinión. Leticia, ¿tú qué no harías? Como humanos no deberían hacerle ese muro de juicio que a veces hacemos. Ok. No juzgar. No juzgar a la persona, porque como decía Glenn, no sabemos qué situación pasó o está pasando, qué está enfrentando día a día. Es difícil. Debemos de ponernos en los zapatos de esa persona. Ok, excelente. Tres cositas que yo quiero decir. Me faltó una pastora. Diga la suya, oye, diga la Que suya. habíamos dicho anteriormente de las señales rojas en el lugar. Ok. Si usted como padre, como tutor, tiene un joven que está dando señales rojas, como por ejemplo, comía y ya no come, se bañaba y ya no se baña. Ahora gruñe en vez de hablar. No sale de la habitación. Entonces usted no puede olvidar esas señas rojas. Usted debe buscar ayuda profesional si usted no tiene las herramientas para ayudar a ese niño. Muy bien, estamos llegando a la parte final de este episodio. Si tú tienes alguna sugerencia o alguna pregunta sobre este tema, la puedes dejar en el comentario y decir qué hacer y qué no hacer. Hay tres cositas que yo quiero recomendar, Lenny y Leticia, y a ustedes, que no debemos hacer. Número uno, no te burles, porque la humillación va a empujar al muchacho más a las redes sociales, más a los grupos sociales. Número dos, no piense tú, hermano de iglesia, la iglesia no es un demonio. Vamos a hacer un exorcismo. No, tampoco, porque a veces el muchacho lo que tiene es una crisis de identidad en su desarrollo y no una posesión demoníaca. Primero tú tienes que discernir con amor qué es lo que está sucediendo. Y número tres, no ignores el problema. Ustedes lo dijeron, no ignores el problema. Si ves que la higiene de tu hijo o su vida social desaparece, entonces no está en una etapa. Él está gritando ayuda y debes llevarlo a un profesional. Finalmente, Gladys, para cerrar este episodio, ¿con qué te quedas tú de este episodio? Bien, que los niños, los jóvenes que están utilizando los Terians para mostrar, para hablar, para gritar, para llamar la atención de la sociedad, no lo están haciendo por berrinche. Exacto. Necesita que nosotros, como padres y tutores, le prestemos tiempo de calidad a nuestros jóvenes, que de la mano de nuestro Padre Dios, con mucha oración, mucho ayuno, ayudemos a nuestros niños a enfocar, a descubrir su imagen, que su imagen viene del cielo, y que no debe buscar más imágenes más que a Cristo Jesús. Y eso solamente lo vamos a tener orando. Así es. Leticia, ¿tú con qué te quedas? Me quedo con la parte de que nosotros como padres tenemos que enseñarle a los niños cuál es su identidad, que vienen de parte de Dios, que Dios nos creó y que este cuerpo nos los dio Dios, que es un regalo, como decía Glenis. O sea, no es que yo soy un animal, sino que Dios me creó y yo soy parte importante de la creación divina. Excelente. Yo quiero leer un texto en la parte final que está en el Salmo 139. Yo sé que a ustedes les va a gustar y también a ustedes les va a gustar. El Salmo 139, versículo 13 y versículo 14 dice: tú me tejiste en el vientre de mi madre, tú me formaste en mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ese Gloria a Dios. Maravilloso. Joven, lee ese texto. Acuérdate que tú no eres el resultado de un accidente biológico. Dios te formó en el vientre de tu madre. Es una creación especial. Y recuerda un detalle más: cuando Cristo vino a este mundo a salvar a la humanidad, no se hizo animal. El texto bíblico de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Tu identidad no está ligada a ningún grupo social, a ningún grupo en la red social. Tu identidad está ligada al Dios del cielo. Así que cuando te sientas confundido, como hizo el joven rico, vuelve a casa. Cuando te sientas confundido como Nabucodonosor, que fue lo que hizo Nabucodonosor, Leticia, mira al cielo. Mira al cielo, porque tu identidad realmente está en Cristo Jesús. Amén. Así o más claro. No es nuestra intención ser tu conciencia. Esto ha sido Hablemos Claro sobre Biblia, mente y familia. Si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Hablemos Claro Advent07 y en Facebook y YouTube como Hablemos Claro. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las novedades de nuestro podcast. Hablemos Claro.